Bienvenidos a un nuevo video de metodología de las ciencias sociales. En este video vamos a discutir sobre el mercado y el funcionamiento del sistema de precios. Nos vamos a basar en el paper de 1945 de Friedrich Hayek, El uso del conocimiento en la sociedad. Este paper es uno de los más influyentes en la obra del autor, que es una obra extensísima, y nos vamos a basar en él porque además podríamos decir que fue uno de los más influyentes en la historia del pensamiento económico del siglo XX. En particular, en el debate sobre el cálculo económico y en la posibilidad o no de desarrollar una planificación centralizada de la economía. Vamos a ver, en particular, qué tipo de institución es el mercado y entender al sistema de precios, como lo describe el autor, como un sistema de comunicación de información, como un sistema de señales que permite a los diferentes agentes económicos, personas o empresas, guiarse para tomar decisiones. Presentando al autor muy brevemente, Friedrich Hayek vivió entre 1899 y 1992, tuvo una extensísima obra a lo largo de su vida, fue un economista austríaco, eh, uno de los miembros de lo que se conoce como la Escuela Austríaca de Economía, y a lo largo de su vida desarrolló temas no solo relacionados a la economía, sino también al derecho y a la filosofía. Atravesó distintas universidades a lo largo de su vida, fue formado en la Universidad de Viena, pero escapando de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, se radicó en Londres, donde continuó su trabajo en la London School of Economics, luego en la Universidad de Chicago en Estados Unidos y finalmente en la Universidad de Freiburg en Alemania. En el año 1974 fue condecorado con el Premio Nobel de Economía, junto con Myrdal, el cual fue otorgado precisamente por sus análisis sobre el mercado, los sistemas de precios, las fluctuaciones que esos precios generan como señales para los agentes económicos y la relación entre economía e instituciones. Muchos de estos elementos por los cuales él fue premiado con el Nobel están presentes en el texto que hoy vamos a analizar. También cabe decir que, como todo autor con una obra tan prolífica, también tiene aspectos que son más debatibles o que están más sujetos a polémica. Eh, por eso nosotros nos vamos a centrar particularmente en los principales aportes por los cuales la academia lo reconoció con el Nobel en el 74. Y también es importante recordar que siempre es necesario abordar todos los contenidos críticamente, pero justamente para poder abordar un contenido críticamente, primero es necesario entenderlo. Es un requisito fundamental para poder ensayar cualquier tipo de crítica. Este video va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a centrar el paper en su contexto, que es el debate del cálculo económico, es decir, al fin y al cabo es el debate sobre la posibilidad o no de la planificación centralizada de la economía o de una planificación descentralizada por medio del mercado y los costos y beneficios de los distintos tipos de organizaciones económicas. Y en la segunda parte vamos a entrar ya directamente en el paper, eh, que les adelanto, este es un paper muy tardío en este debate, es decir, es un paper el cual ya se nutre de toda la historia del debate que hubo anteriormente y de alguna manera marca un punto, una piedra final en este debate, por lo menos al interior de la academia. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos al debate del cálculo económico? Con cálculo económico simplemente nos estamos refiriendo a la discusión de con qué criterios elegimos qué producir, cuánto, en qué cantidad producirlo y cómo producirlo, es decir, qué tecnología utilizar o qué factores utilizar para producir eso que queremos producir, en comparación con distintas actividades alternativas. Es decir, cómo elegimos producir cierta actividad económica versus otra actividad económica. ¿Qué criterios se rigen para eso? Y luego, ¿quién toma esa decisión de producción? ¿Es un planificador central que toma la decisión por toda la economía? ¿O son cada productor de forma separada el que decide qué producir, qué cantidad y cómo lo va a hacer? Dentro de este debate había dos posiciones claramente diferenciadas. Por un lado estaban quienes argumentaban la permanencia de un tipo de organización económica centralizada, en el cual un solo agente económico, un planificador central, decida este cálculo económico, realice el cálculo económico él solo en función de toda la sociedad. Como
grandes exponentes de este debate se encontraban, los vemos acá arriba, a Oscar Lange y Ava Lerner. Y en el punto de vista contrario vamos a encontrar a muchos autores. Vale la pena mencionar a Ludwig von Mises, quien fue contemporáneo de Hayek, 10 años mayor, y que también participó activamente en este debate. Como verán, este debate estuvo muy marcado, naturalmente, por la influencia de las ideas socialistas desde principios del siglo XX, y en particular por el triunfo de la Revolución Rusa y el tipo de organización que empezó a realizarse dentro de la ex Unión Soviética. Para poder explicar un poco el debate, vamos a tener que aclarar un par de conceptos económicos muy básicos. En principio, en economía nosotros podemos diferenciar los conceptos por separado de eficiencia y de equidad como dos conceptos distintos. Cuando nos referimos a la eficiencia, generalmente nos estamos refiriendo al crecimiento económico, al aprovechamiento óptimo de los recursos que hay dentro de una economía, y cuando hablamos de equidad nos referimos a cómo se reparte ese producto que se haya generado en un determinado momento. Para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo a no desperdiciar recursos, es decir, hacer un aprovechamiento de todos los recursos y factores que tenga una economía en un momento dado. Si suponemos, por ejemplo, la economía como si fuese una pizza de 8 porciones, si en esa pizza que se divide entre dos personas, una persona consume 4 porciones y la otra consume 2 porciones, ese resultado no sería eficiente, porque se estaría desperdiciando 2 porciones. En cambio, el resultado donde una persona consuma 4 y la otra persona consuma 4 sí sería eficiente, porque no habría ningún desperdiciamiento de recursos. A su vez, si esa pizza se consumiera 6 porciones una persona y 2 la otra, también sería un resultado en el sentido eficiente, porque no se estarían desperdiciando recursos. Como se ve, el concepto de equidad se puede analizar por separado. Otro concepto muy importante es el concepto de marginalidad, de utilidad marginal y de rendimiento marginal. Con marginal, ustedes tienen que relacionar la palabra margen, es decir, el rendimiento de una unidad adicional. En el margen, una unidad más de algo, ¿cuánto rinde o cuánta utilidad me genera? Ese es el concepto de utilidad o rendimiento marginal. Vamos a verlo con ejemplos para que sea bien claro. Supongamos que yo estoy con hambre y como una pizza, para continuar con el ejemplo anterior. Y al comer una porción de pizza, supongamos acá que estos son cantidades, son porciones de pizza y esta es la utilidad que me genera. Tenía mucho hambre, la primera porción que me como me va a reportar mucha utilidad. Me va a dar mucho gusto porque estaba con hambre y como una porción. La segunda porción también me va a reportar, pero seguramente un poco menos que la primera. La tercera también me va a generar más utilidad, pero nuevamente menos que la segunda. La cuarta, nuevamente un poco más, la quinta y así consecutivamente, hasta que voy a llegar tal vez a un punto de saciedad, donde incluso comer más porciones de pizza ya me empieza a generar malestar, una desutilidad. Entonces lo que vemos acá en rojo, como curva de la utilidad total, vendría a representar que cada nueva porción de pizza que voy comiendo me genera un poquito más de utilidad, hasta un punto que ya no lo hace más, pero lo interesante, lo que quiero marcar acá es esta curva azul, que es la de la utilidad marginal. Cada nueva unidad que yo consumí de pizza, desde la primera en adelante, me estuvo reportando menos utilidad que la anterior, menos bienestar que la anterior. Esto mismo, que acá lo explico con bienes, con un bien como una pizza, y la utilidad marginal que reporta, se puede explicar con factores de producción. Si yo, por ejemplo, en el gráfico que vemos a la derecha, tengo la producción total de cualquier bien, supongamos que tengo un campo y 2 personas para trabajar ese campo, y voy a querer contratar o comprar máquinas, tractores, para poder producirlo. Supongamos trigo. Acá tengo la producción total de trigo y la cantidad de este factor que estoy variando, que son los tractores. Al contratar un primer tractor, mi productividad va a aumentar muchísimo. Al contratar un segundo, mi productividad va a seguir aumentando. Al contratar un tercero también, porque voy a poder dejar en descanso un tractor y usar el tercero, pero definitivamente va a aportarme ese tercer tractor menos que los primeros dos. Lo mismo va a pasar por el cuarto, con el quinto, y ya va a llegar un punto donde comprar un tractor más, dado que tengo el mismo campo y las mismas 2 personas trabajando,
no solo no me va a aportar más utilidad, sino no va a ayudar a la producción, no va a hacer producir más, sino que me va a empezar a perjudicar, me va a empezar a estorbar. Entonces, como vemos abajo, nuevamente, la productividad marginal es la productividad que me reporta cada nuevo tractor que yo contraté. Y como vemos, es descendiente. Cada nueva unidad de un factor que utilizo en la producción, dejando constante al resto, me reporta menos que la anterior. Lo mismo para los bienes. Cada nueva unidad de pizza que comí me reporta un poco menos de utilidad que la anterior, dejando constante el tiempo, por ejemplo, dejando constante que no me agarra hambre de nuevo. Muy bien, tengan en cuenta este concepto. Una utilidad marginal que es decreciente. Con una nueva utilidad me va a reportar menos utilidad marginal que la anterior. Una de las primeras cosas que pueden haber notado al leer el paper es que para Hayek la condición de óptimo económico en los modelos matemáticamente ya se encuentra definida. Se refiere a que las tasas marginales de sustitución para todos los bienes y para todos los factores, para todos los diferentes usos que tengan, tienen que ser iguales. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? En realidad no se está refiriendo más que a la condición de óptimo que se deriva de los modelos que nosotros vemos en economía y principalmente en microeconomía, que surgen de la teoría de la firma y la teoría del consumidor. Para entenderlo, vamos a verlo con un par de ejemplos, que va a ser muchísimo más práctico. Supongamos, como ejemplo, que tenemos que elegir entre dos bienes distintos, sea entradas de cine o entradas al teatro, ¿no? Y tenemos los precios de cada una. El precio de una entrada al cine es de 1 peso y el precio de una entrada al teatro es de 4 pesos. Así que el teatro cuesta 4 veces más que ir al cine. Y ahora entendamos qué queremos decir con utilidad marginal. Cuando nosotros hablamos de la relación entre las utilidades marginales, cuando nosotros hablamos de utilidad marginal, nos estamos refiriendo en realidad a un concepto meramente subjetivo, es decir, la utilidad que yo le doy a ir al cine hoy versus ir al teatro hoy. Recordemos también que el concepto de marginal se refiere al margen, a la una unidad adicional. Entonces yo estoy parado en el día de hoy, sábado por ejemplo, y decido entre ir al cine o al teatro. Lo que voy a comparar es la utilidad que me da a mí ahora esta nueva entrada del cine o esta nueva entrada del teatro me genera. Supongamos que estoy entonces entre esta decisión y que en este momento la verdad disfrutaría el triple de ir al teatro que de ir al cine. Básicamente porque en el teatro me parece más interesante, se ven a los actores en vivo, se disfruta más, etc. Pero el teatro cuesta 4 veces más caro. Entonces la relación de preferencia marginal, es decir, la relación entre preferencia de esta nueva última entrada de cine versus el teatro es de 3 a 1. Prefiero 3 veces más ir al teatro que ir al cine. Mientras que la relación de precios es de 4 a 1. Cuesta 4 veces más caro ir al teatro que ir al cine. ¿Qué preferiría hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre a ustedes de forma intuitiva? El consumidor va a decir en este caso ir una vez más al cine. Básicamente porque, como vimos, ir al teatro le reportaba 3 veces más de utilidad, pero le era 4 veces más caro. Entonces, racionalmente, elegiría ir al cine. Y fíjense lo que pasa. Al haber elegido ir al cine y haber ido una vez más, supongamos que el sábado terminó yendo al cine, frente nuevamente a la disyuntiva de consumir una unidad más de cine o de teatro, ahora esta nueva unidad de cine, por ejemplo la del domingo, el domingo está en la disyuntiva nuevamente, ahora va a tener menos utilidad marginal que la anterior. La utilidad marginal de ir al cine va a haber disminuido. Simplemente porque el domingo puede decir, bueno, ya fui al cine ayer, ya me cansé de ir al cine. La utilidad marginal que le va a reportar ir al cine otra vez va a ser menor que lo que era el sábado. Y si antes esta relación de preferencias era 3 a 1 a favor de ir al teatro, ahora muy probablemente sea 4 a 1. Lo que vemos acá es este 4 sobre 1, es la utilidad marginal de ir al teatro sobre la utilidad marginal de ir al cine, que se llama relación marginal de sustitución, que es el nombre que se le da. Y es exactamente esta condición la que ustedes obtienen en los modelos de micro, cuando maximizan la utilidad de un consumidor sujeto a una restricción presupuestaria,
a la condición de óptimo que llegan es a esta misma. Intuitivamente, lo que nos está diciendo es que equilibra la relación de preferencias con la relación de precios. Fíjense lo que termina pasando. Se termina equilibrando 4:1 versus 4:1. La relación de preferencias, prefiero 4 veces más ir al teatro que ir al cine, que la relación de costos, sale 4 veces más ir al teatro que ir al cine. Si esta relación estuviera desequilibrada, como pasó en la vez anterior, está claro que el consumidor preferiría ir al cine. Con esta relación equilibrada, el consumidor es indiferente entre una cosa o la otra. Esto que parece un poco matemático y un poco complicado al parecer, es en realidad algo puramente intuitivo, que todas las personas hacen a la hora de consumir un bien. Si tengo que elegir entre consumir 1 kilo de manzana o 1 kilo de banana, si tengo que elegir entre comer en casa o salir a comer afuera, siempre lo que voy a estar haciendo al fin y al cabo es sopesar cuánto me gusta cada cosa versus cuánto sale cada cosa y compararlas entre sí. Voy a estar indiferente si se da esta situación que la relación de preferencias que yo tengo es igual a la relación de costos de entre los distintos de precios entre los distintos bienes. Nuevamente, esto también puede darse entre bienes que son completamente que no parecieran comparables a simple vista, como, no sé, ir a un recital de rock o comer. Siempre vamos a estar entre estos distintos bienes comparando. Y esto es algo relativamente normal de suponer que un consumidor hace, ya que un consumidor cuenta con un ingreso limitado que va a intentar gastarlo de la forma más inteligentemente posible, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a los gustos que él tiene. Que para nosotros algún consumidor puede tener gustos que sean muy raros o muy extraños y que no compartamos, pero que en la forma que él gasta su ingreso está recurriendo al fin y al cabo a esta condición. Y vamos a ver otro ejemplo ahora para una firma, para ver que en realidad también en la teoría de la firma, la condición de optimalidad a la cual llegamos, en su lógica, es exactamente igual que el problema del consumidor. Y de hecho puede servir un poco para aclarar el punto. Supongamos que tenemos una empresa textil y que una empresa textil puede producir una cantidad, por ejemplo, no sé, un lote de pantalones, usando más trabajadores, es decir, siendo más trabajo intensivo, o usando más máquinas, siendo más capital intensivo. Supongamos que el precio de una unidad de capital, que puede ser comprar una máquina, es de 4.000 pesos y el precio de una unidad de trabajo es de 1.000 pesos. ¿No? Contratar a un trabajador más sale 1.000 pesos. Bueno, vamos a ver cómo es que toma las decisiones, en este caso, la firma. Como les decía, supongamos este ejemplo, ¿no? Tenemos una empresa textil, tiene que producir un lote de pantalones, pongámosle, y puede elegir para producir dos técnicas de producción distintas. O puede contratar más trabajadores para hacerlo, o puede comprar una máquina para hacerlo. Supongamos entonces, en este caso, para hacerlo similar al anterior y que ayude a sentar la idea, que para hacer este lote más de pantalones, el empresario puede elegir entre contratar 3 trabajadores o una máquina más. Pero como vemos, como ya vimos en el ejemplo cuando vimos los precios, la máquina sale 4.000 pesos, mientras que el trabajador contratar un trabajador más sale 1.000 pesos. Entonces la relación de sustitución técnica, que acá lo vemos que es el cociente entre las dos productividades marginales. De nuevo, recordemos que nos referimos con productividad marginal. Nos referimos a el producto que nos deja esa unidad adicional de factor, en este caso. Del producto total que nos deja esta unidad adicional de factor. Si nosotros contratamos más la relación entre trabajo y capital, esta relación de sustitución es de 3:1. Es decir, podemos hacer, de nuevo, lote de pantalones con 3 trabajadores o con una máquina. Pero la relación, el cociente de precios es 4:1. La máquina sale 4 veces más cara. Les pregunto a ustedes, a ver, ahora sí, de nuevamente, ¿qué les parece que le conviene a la firma? ¿Contratar la máquina, comprar la máquina o contratar más trabajadores? Bueno, claramente le conviene contratar un trabajador más. Contratar, bueno, en este caso 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque como vimos,
Él podía hacer esa unidad, ese lote de pantalones gastando 3.000 pesos, contratando 3 trabajadores, versus gastando 4.000 pesos, que es comprar una máquina. En este caso incluso está más claro que el anterior, pero si lo ven, en esencia es el mismo problema. Es la misma forma de pensar el problema. ¿Y qué pasa? Nuevamente va a pasar lo mismo. Como contrató más trabajadores, dejando el resto de cosas constantes, ahora el rendimiento marginal del trabajo va a disminuir. Supongamos que un mes contrató estos 3 trabajadores, al otro mes tiene que de nuevo ampliar la producción con un lote de pantalones más. Ahora la relación de productividades marginales va a haber cambiado, porque contratar un trabajador más ahora va a ser menos productivo, porque ahora ya va a tener muchos trabajadores. Y la relación de nuevo entre la máquina, entre el rendimiento de la maquinaria y el rendimiento del trabajo, de nuevo se va a ver cambiado a favor de la maquinaria. Si antes era que podía hacer lo mismo con 3 trabajadores o una máquina, ahora posiblemente sea que lo pueda hacer con 4 trabajadores y una máquina. Y de esta forma de nuevo se llega a este equilibrio entre la relación de sustitución técnica, que se llama este cociente entre las productividades marginales de los distintos factores, y la relación de precios que tienen esos factores de producción. En este caso, cuando se llega a este equilibrio, un productor, un empresario estaría indiferente entre producir más bienes, en este caso este nuevo lote de pantalones, sea o contratando más trabajadores o contratando una máquina más. Esto es gráficamente, estos gráficos ustedes ya los deben haber visto en economía, van a estar muy familiarizados con ellos en microeconomía, que todos van a tener, y los que hagan economía particularmente mucho más. Muchas veces sirve como para entender también gráficamente estas mismas intuiciones que estuvimos discutiendo en las filminas anteriores. Lo que nosotros vemos acá es el gráfico de lo que sería el equilibrio del problema del consumidor. Un consumidor tiene que elegir entre dos bienes que podríamos llamar bien A y bien B, que nosotros los elegimos arbitrariamente como entradas de cine y entradas de teatro. Esta recta, que tiene como pendiente al cociente de precios, en este caso 4/1, en el ejemplo que nosotros veíamos. Esta recta hacia el interior me muestra todas las combinaciones de entradas de cine y de teatro que con el ingreso que tiene este consumidor podría acceder. En una esquina nos muestra si consumiera todo del bien A, por ejemplo, entradas de cine. En la otra esquina si consumiera todo entradas del bien B, por ejemplo, entradas de teatro. Y la curva de indiferencia, que tiene como pendiente esta relación marginal de sustitución, o sea, esta relación entre las preferencias, como vemos, su pendiente es cambiante, porque a medida que yo voy consumiendo más de un bien o del otro, va cambiando esa relación de preferencias como lo discutimos. Porque justamente la utilidad marginal depende del último bien que consumiste. Y el punto de tangencia de la curva de indiferencia más alta, es decir, acá hay toda una serie de curvas de indiferencia, la más alta representa el máximo posible de utilidad que yo podría tener con mi ingreso, va a ser la elección óptima del consumidor. Que cuando nosotros lo hacemos matemáticamente, llegamos a esta elección, lo que estamos mostrando no es nada más que esto. Es el consumidor gastando de la forma más eficientemente posible, de acuerdo con las preferencias que él tiene, su ingreso. De forma de gastar su ingreso y llegar al máximo nivel de utilidad posible que pueda llegar. Es decir, al máximo nivel de bienestar, consumir de la forma más inteligentemente posible, básicamente. Y en el problema de la firma, acá a la derecha, nosotros vemos algo similar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el nivel de producción y vemos un factor, pongamos solamente el factor trabajo, la función de producción, que es esta curva, lo que nos está marcando es qué cantidad de producción vamos teniendo a medida que vamos aumentando la cantidad de ese factor. Y nosotros, como vimos, tiene esta forma decreciente, porque a medida que aumentamos un factor para producir dejando el resto constante, ese factor cada vez va rindiendo menos. Si seguimos contratando más y más y más trabajadores, pero nunca contratamos más máquinas,
Bueno, cada trabajador nos va a rendir un poco menos, necesariamente. Y lo que vemos acá como recta, se llama recta de ISO-beneficio, ISO viene de igual, son distintas rectas que nos marcan el beneficio que tendría según la contratación de factores y el nivel de producción. Es decir, en todos estos distintos puntos que tiene la recta, nos muestra un mismo beneficio que la empresa podría tener contratando esta cantidad de factor y realizando esta producción. La tangencia no es más que el máximo nivel de beneficio que la empresa podría obtener dada su función de producción, que expresa su tecnología, que expresa lo que él es capaz de hacer. Entonces él lo que va a buscar es el punto de tangencia, nuevamente como acá lo hacía el consumidor, es el punto de tangencia entre esta función de producción y el nivel máximo de beneficio que podría llegar a obtener, eh, dado los precios de los factores de producción. Esta relación de tangencia, cuando nosotros hacemos el problema de maximización del beneficio, que agarramos y maximizamos el beneficio de una empresa, que es lo que le entra de ingreso menos los costos que tiene, vamos a llegar a esta elección óptima, que nos muestra que lo que nos dice también es algo muy intuitivo, que está completamente relacionado con lo que discutíamos antes, que es que el valor del producto marginal tiene que igualarse al costo de ese factor. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, yo quisiera producir, yendo al ejemplo de la empresa textil, y tengo que decidir entre contratar a un trabajador más o no, si un trabajador me va a reportar de producción 1.500 pesos y el costo de contratarlo es 1.000 pesos, naturalmente me conviene contratarlo. Porque ese nuevo trabajador, ese trabajador marginal, es decir, en el margen, que yo voy a contratar, me va a aportar 1.500 pesos por lo que produce y que luego vendo. Mientras que el costo de contratarlo es de 1.000 pesos. Ahora, si fuese que el producto marginal el valor de ese producto marginal que me aportaría es de 500 pesos, obviamente no me convendría. Y si tuviera ese nivel de producto marginal, hasta convendría al empresario despedir trabajadores. Si fuese 500 pesos el valor del producto marginal del trabajador versus 1.000 pesos lo que sale de salario. Por eso la condición óptima se iguala el valor del producto marginal con el costo de ese factor. De nuevo, acá estamos con el producto marginal del factor. Entonces, producto marginal está en cantidades, el precio es del bien que yo produzco. Entonces, supongamos este es el producto, no sé, es un pantalón que me genera un trabajador nuevo. Por el precio de ese pantalón, supongamos que es 1.500 pesos, y W1 es el costo de ese factor de producción, que es ese trabajador nuevo, 1.000 pesos. Cuando estoy en esa situación donde contratar un trabajador nuevo me sale 1.000 pesos y lo que él produce me hace ganancia 1.500, me conviene contratarlo. Si hago esto hago este mismo ejercicio para los distintos factores, de acá se deriva la condición de optimalidad que vimos, que la relación de sustitución técnica, es decir, este cociente entre las productividades marginales, tiene que ser igual al cociente de precios de esos factores. De nuevo, acá es algo totalmente intuitivo, si lo queremos ver así. Esto no importa que entiendan más profundamente los modelos, porque esto lo van a ver mucho más en profundidad en microeconomía. Lo importante es las intuiciones que surgen a partir de acá. Un empresario, a la hora de producir algo más, producir un nuevo lote, más cantidades de bienes de lo que produce, y elegir entre los distintos factores de producción, lo que va a tener en cuenta, lo que va a comparar es cuánto me rinde ese factor, cuánto más me va a permitir producir ese factor y cuánto cuesta ese factor. Es la misma lógica que lo que hacía el consumidor. Una vez se llega al óptimo de la firma y al óptimo del consumidor, lo que plantean el modelo de microeconomía, de equilibrio general y equilibrio parcial, es que el resultado de esos intercambios en el mercado
y de esa definición de la producción óptima por las firmas y de los consumos óptimos o las demandas óptimas por los consumidores, lleva a un resultado económicamente eficiente. Eficiente en el sentido que lo discutimos anteriormente. En el sentido de que todos los recursos fueron utilizados de la manera más provechosamente posible y que no hay recursos que se estén desperdiciando. Esto también se llama muchas veces eficiencia en sentido de Pareto. Básicamente lo que supone es que todos los intercambios posibles que podían mejorar, es decir, que a ambas partes, o sea, como intercambios beneficiosos mutuamente, como lo discutimos en el video anterior, ya fueron realizados. Y no hay posibilidad de hacer otro intercambio que sea positivo para ambas partes. Es decir, solamente se puede hacer un intercambio empeorando uno y mejorando a otro. Vamos a ver un ejemplo que lo van a entender muy, muy simple. Supongamos, con los álbumes de figuritas, que cuando éramos chicos y teníamos figuritas, o tal vez todavía hoy, a uno le gusta coleccionarlas, uno acumulaba las figuritas repetidas e iba a intercambiarlos. Suponete, llegaba a la escuela e iba a intercambiarlos. Supongamos que tenemos un grupo así de chicos que tienen que intercambiar un toco de figuritas. Antes de darse este intercambio, todavía no es eficiente. Todos tienen en su mazo un montón de figuritas repetidas. Llegan, todos hablan con todos, se intercambian. Todos esos intercambios son provechosos porque uno cambia una figurita que no tiene, una figurita que tenía repetida por otra que no tiene. Después de realizado todos los intercambios y ya nadie haber quedado con que se dé el caso que uno tenga una figurita que uno no tenía y el otro tiene la que necesitaba, en ese caso se llega a un resultado eficiente en el sentido de Pareto, porque todos los intercambios posibles, provechosos mutuamente, ya se podrían haber dado. Eso no implica que no se lleven, tal vez, figuritas repetidas que no pudieron intercambiar, pero todos los intercambios posibles que se podrían haber dado se dieron. Y nuevamente, de nuevo, todos los intercambios posibles mutuamente provechosos ya se dieron. Y fíjense que lo que estamos suponiendo en este caso son dos cosas, ¿no? Que en el caso de este ejemplo de las figuritas es fácil de suponer, pero que para una economía en conjunto, para nada, que es que se cuenta con información perfecta y que no hay costos de transacción. Sí, de nuevo, supongamos que información perfecta quiere decir que cuando yo estoy, en este caso, intercambiando las figuritas, el otro me muestra todo el mazo que tiene. Y yo le muestro todo el mazo que tengo. Y veo el mazo de todos. Conozco todas las figuritas que tienen todos. Después de un tiempo, pero lo puedo conocer. Y que no hay costo de transacción significa que yo puedo ir a cruzarme y cambiar con el otro, que no hay un costo mayor. Ahora, si con el que tengo que intercambiar figuritas está en Córdoba y tengo que viajar hasta Córdoba para hacerlo, bueno, ahí hay un costo de transacción relativamente importante. Y es muy posible que ese intercambio nunca se dé. O si alguno tiene un mazo de figuritas especiales que se los guarda y que los tiene de secreto, bueno, ahí tampoco habría información perfecta. Esto en una economía a nivel general es naturalmente que no se da, es decir, que hay costos de transacción muy grandes, que no todos los consumidores tienen la información de todos los precios, de todos los bienes que hay, no los productores de todos los costos de todas las actividades económicas distintas, como para poder decir cuál actividad económica va a empezar a llevar adelante. Es decir, es un supuesto muy realista, como lo vimos y discutimos en clases anteriores. Pero nuevamente, nosotros ya vimos, ya discutimos, que no tenemos que jugar a nuestros modelos por el realismo de sus supuestos, sino por las predicciones, por la utilidad que tienen estos modelos en base a las predicciones que tienen. Y en economía tenemos estos modelos de extremos, si se quiere, de competencia perfecta y de monopolio perfecto, es decir, una sola empresa que maneja todo el mercado, y nos sirven para obtener las predicciones que obtenemos a partir de ellos. Básicamente que en la competencia, que los precios van a tender a igualarse a los costos marginales, y en el monopolio, que la empresa va a cobrarle lo máximo posible que pueda sacar a su demanda a los consumidores. Y además estos modelos, al matematizarlos y al exponerlos como los vimos, nos permiten introducir modificaciones, darle formas distintas a estas curvas de indiferencia, darle formas distintas a las funciones de producción, ver hasta casos extraños, como vimos con los bienes Giffen, etc.
Es decir, nos permiten ampliar la capacidad analítica que tenemos y nos permiten además obtener predicciones sobre introduciendo determinados cambios en los modelos. Toda esta introducción bastante larga, toda esta primera parte, viene al debate. Esto que vimos son los avances en microeconomía dados por Walras, Pareto, hasta y por todos los distintos microeconomistas, ya en la primera mitad del siglo XX. Todas estas cosas que nosotros vemos en los manuales y que estudiamos hasta hoy, en sus grandes trazos ya estaban planteadas para principios del siglo XX. Y ahí surge un debate. Ahora bien, este modelo, como nosotros vimos, supone competencia perfecta. Ahora, si un planificador central, en ausencia total de mercado, simplemente lo que hace es reúne todas las preferencias que tienen los individuos, es decir, todo lo que a los individuos les gusta, y por otro lado los costos que tienen todas las actividades económicas distintas, bueno, ¿no sería mejor que simplemente un solo planificador económico decida qué producir, con qué factores de producción producirlo y en qué cantidades, y luego decida cómo distribuirlo a cada individuo según las preferencias que tenga la sociedad? Entonces, una sociedad prefiere que los médicos y los docentes cobren más y por ende lo distribuiría de esa manera. Esto a grandes rasgos es el debate del cálculo socialista. Dado estas condiciones de optimalidad que nosotros vimos, que nos permiten suponer una producción eficiente, es decir, en el cual se utilizan óptimamente todos los recursos y los individuos gastan óptimamente su ingreso. Dado esa situación, bueno, ¿no sería entonces eficiente que un planificador centralizado decida qué se tiene que producir, cómo y que luego lo distribuya? Esto tiene problemas que están dentro de este debate del cálculo, que básicamente implica suponer este planificador central de que la forma en que se distribuye el ingreso entre diferentes consumidores no va a afectar al consumo agregado, y mucho más que eso, que la forma en que se distribuye este ingreso no va a afectar al fin y al cabo a la producción, es decir, a los incentivos a producir o no, a trabajar o no. Pues muy posiblemente, si ya tienes un ingreso garantizado, tu incentivo a trabajar o a producir o a innovar o a hacer un emprendimiento nuevo sea muy distinto. Todo esto forma parte del debate del cálculo, que igual no lo vamos a entrar tan en detalle. Y por ende, el argumento que esgrimen los defensores de esta planificación económica es que un planificador central puede llegar a este nivel de producción y a la asignación de recursos óptima como si estuviéramos en el modelo del mercado perfectamente competitivo. Y que entonces podría reemplazarse un mercado que sabemos muy bien que nunca es perfectamente competitivo y no puede serlo. Y de nuevo, los modelos no suponen que realmente son así los mercados, sino que lo suponen para poder simplificar y obtener resultados. Y que entonces sería mejor recurrir a un planificador central. Esto sigue, si se quiere, una tradición racionalista que podemos rastrear desde Descartes, en la cual implica desconfianza un proceso que se deja a fuerzas espontáneas y que siempre, siempre, siempre una organización racional, planificada, diseñada de un orden económico o de un orden de cualquier tipo, de cualquier actividad humana, tiene que ser superior a simplemente dejar actuar a las fuerzas espontáneamente. Por otro lado, y lo que vamos a ver ahora, es el planteo de Hayek. Hayek se plantea en este debate en la posición de que la organización económica por medio de una planificación centralizada es imposible, es inviable y que no hay forma de que se pueda obtener una organización económica racional de este tipo. En esto comparte la visión junto con el resto de sus contemporáneos de la escuela austríaca como von Mises, von Baber, etc. Y esta crítica no tiene tanto que ver, como estaba también presente en la época, en este debate, por el lado del peso computacional o el peso operativo o burocrático que podría tener toda esta comunicación de información
desde abajo hacia el planificador y de nuevo hacia abajo. Costo que tal vez hoy podríamos suponer que sería mucho más simple o más sencillo, dado la capacidad computacional que tenemos hoy en día. Sino que Hayek utiliza un argumento que es muchísimo más sutil y a la vez muchísimo más fundamental, que es el de qué tipo de conocimiento es el que se necesita para la organización económica. Y se pregunta si ese tipo de conocimiento de alguna forma es transferible. Y él va a responder que no. Y que la forma de poder organizar, de poder aprovechar la información en la sociedad, la mejor forma de poder aprovecharla es de forma descentralizada. Vamos a ver el debate. Lo primero que se va a preguntar Hayek es cuál es la información económica relevante. Y lo que va a contestar es que además del conocimiento científico, es decir, del conocimiento tecnológico, de la técnica con la cual se tiene que producir, un rol fundamental lo va a jugar la información de tiempo y lugar, o como se llama, circunstancias de tiempo y lugar, que serían las condiciones locales específicas que se dan en cada lugar. Esto, para recordar, nosotros en clase diferenciamos entre el conocimiento vulgar y el conocimiento crítico, donde dentro del conocimiento vulgar dijimos todo tipo de conocimiento que tienen las personas sin reflexionar mucho sobre ellos, como por ejemplo saber qué colectivo me lleva a Plaza de Mayo, saber a qué hora sale un programa de televisión que me gusta, o cuál es el nombre de algunos familiares lejanos. Todo ese tipo de información, como ustedes podrán ver, todo ese tipo de conocimiento es un conocimiento muchísimo más amplio que el conocimiento crítico o científico, que es el conocimiento que busca las causas, los mecanismos subyacentes que explican por qué suceden o se dan determinadas cosas. Ahora, este conocimiento, dice Hayek, una parte de este conocimiento vulgar es el conocimiento de tipo económico. Es el conocimiento de condiciones especiales que permiten una ventaja para aquel que las conoce. Por ejemplo, supongamos que yo estoy viviendo en una planta baja, en una casa de una calle que pasa mucha gente, que yo supongo que va y viene del trabajo. Y se me ocurre, por lo que veo en sus caras, que están hambrientos y no tienen otro lugar para comer cerca. Entonces, tal vez conviene empezar a hacer milanesas y ofrecer milanesas para que puedan comer. Otro vecino de enfrente puede llegar a la misma conclusión y tal vez también empezar a ofrecer otro tipo de productos alimenticios. O otro vecino puede suponer, a un par de cuadras, sobre el mismo camino de esta gente, que están mal vestidos, que están desaliñados y que en realidad conviene poner un local de ropa. O viéndolos también desaliñados o mal peinados, que conviene poner una peluquería. Otro ejemplo podría ser un panadero que trabajó muchos años como empleado, por ejemplo, en una panadería, y llega a la conclusión de cuáles son los gustos que los consumidores tienen y decide probar suerte, abrir su propia panadería para mostrar o ofrecer algún producto en particular nuevo. O bien puede ser un químico que conoce, le llegó el conocimiento de la forma en que tenía una empresa de producir cierto proceso químico y que él se da cuenta que lo puede hacer de forma más barata. Bien, todo esto son información que está dispersa, que las tienen las personas de forma individuales. Y el punto de Hayek, y acá está el punto fundamental, es que esta información no es posible transferir a una sola entidad sin pérdidas necesariamente, y que la única forma de hacerlo tiene que ser sí o sí con la cooperación de los individuos. Si, por ejemplo, en este caso de las personas que pasan caminando, esperásemos a que alguien por voluntad diga, señor planificador, aquí hace falta una agencia que reparta comida, porque esta gente que está caminando si el trabajo tiene hambre, sería mucho más difícil que esa información realmente se transmita. Mucho más simplemente una persona que se da cuenta de eso y está en el lugar y encuentra un beneficio en hacerlo, podría simplemente poner un almacén o una panadería o lo que sea, o ponerse a hacer sándwiches de milanesa y venderlos en una esquina, de una forma mucho más rápida.
Pero hay otro punto además. No solo esta información está descentralizada, está dispersa entre todos los individuos, como vemos. Es incompleta, porque una persona tiene una parte de la información, otro tiene otra, y a su vez es contradictoria. Supongamos de nuevo el caso de la gente que pasaba. Uno cree que lo que necesita esa gente es comida, otro cree que lo que necesita esa gente es una peluquería, otro cree que lo que necesita esa gente es ropa. Necesariamente esta información no se puede transmitir a un agente central. Un individuo que posee este tipo de información y que la quiera aprovechar para su beneficio no tendría ningún interés en transmitirla a una autoridad central, perdiendo de esa forma el beneficio que le reportaría aprovecharlo. Y de nuevo, además no sabemos si esta información al final va a ser provechosa o no. No tenemos nada que nos lo garantice. Generalmente es una información de este tipo, que está dentro de este conocimiento vulgar, que se desdeña, se le deja de importancia, se centra solamente en el conocimiento de la técnica. Y Hayek dice, no, ojo, que este conocimiento puede ser incluso más importante a nivel económico que el conocimiento científico-técnico. Hayek se va a plantear el problema de cómo hacer que esta información de tiempo y lugar se pueda utilizar de forma lo más eficiente posible. ¿Qué tipo de orden económico, sea una economía planificada o una economía de mercado, va a lograr que esta información esté lo más difundida y que por ende pueda ser aprovechable por la mayor cantidad de personas? Lo que no podemos hacer, dice Hayek, es simplemente partir del punto de que esa información ya se tiene, ya sabemos los costos de todas las empresas y de todas las actividades económicas, y sabemos las preferencias de todos los consumidores. Esa información ya se transfirió a una sola persona, entonces solamente tenemos que formalizar matemáticamente y resolver, y llegar a una solución. Lo que dice Hayek, hacer eso es completamente irrelevante en términos económicos. Ustedes, en microeconomía, van a hacer esto, van a tomar ecuaciones con funciones de costos ya determinadas, funciones de utilidad de consumidores ya determinadas, y van a maximizar, minimizar y llegar a óptimos, como aprendieron análisis matemático. Y de nuevo, esto lo van a hacer por una cuestión de hacer el ejercicio. Pero Hayek llama la atención, esto desde un punto de vista económico es absolutamente irrelevante. No podemos partir de que ya tenemos esta función de utilidad y de que ya tenemos esta función de costos. Como vamos a ver, para Hayek, estos elementos, esta información de tiempo y lugar, los costos de cada actividad, las preferencias de cada consumidor, necesariamente se descubren por medio del proceso de competencia que se da en el mercado. Y se va a preguntar Hayek, como una pregunta disparadora, ¿cómo es que las personas pueden acceder a la información relevante para hacer el cálculo económico? Recordemos que el cálculo económico era decidir qué producir, cuánto producir, con qué tecnología, cómo, usando qué factores, qué insumos. ¿Cómo van a decidir las personas esos? Y a la vez, ¿quién realiza esa planificación de qué, cómo, cuánto producir? ¿Es un planificador central único? ¿O son las personas individualmente los que lo van a hacer? Los distintos productores o aquel que quiere emprender. Y por eso se plantea, el segundo argumento que plantea, además de este de la transmisión de la información de tiempo y lugar, que según Hayek no es posible hacerlo a un planificador central, es el problema de la dinámica del cambio. Él dice, supongamos que existe un planificador central que logra hacer un plan de producción más o menos bien, un plan quinquenal de largo plazo, y establece las cantidades producidas que tiene que darse de todos los bienes y de todos los factores de producción o insumos. Lo que plantea Hayek es que este plan necesariamente no puede funcionar, porque la dinámica económica, el principal problema económico, se basa en los cambios inesperados que se dan en el entorno. Necesariamente el entorno en el que vivimos es cambiante y las decisiones se toman día a día. Y estas no son meramente pequeñas correcciones. A nivel empresa, cualquier empresario o persona que haya estado en la administración de alguna empresa conoce que el día a día de las operaciones, al fin y al cabo, es lo que determina si una empresa va a funcionar o no, si va a fracasar o va a tener éxito. Y de nuevo, esto también se ve fácilmente en
que rápidamente una empresa mal gerenciada, que tome malas decisiones, puede fundirse muy rápidamente. Incluso empresas muy grandes, si toman una serie de malas decisiones, como por ejemplo el caso de Volkswagen con las estafas en las emisiones de carbono que hacía, o Coca-Cola cuando lanzó la Coca-Cola Life en Argentina, por lo menos a nivel argentino. Si se acumulan esos errores en empresas grandes o con errores en empresas más pequeñas, estas simplemente se pueden fundir muy fácilmente. Si uno pudiera hacer un plan económico de largo plazo de cuánto se tiene que producir y simplemente atenerse a él y continuarlo, entonces toda la administración de empresas que ustedes estudian sería absolutamente fútil, sería inútil. No tendría necesidad ni de existir. Necesariamente, y esto, como el mundo es permanentemente cambiante, incluso solo mantener la situación actual, solo mantener las cosas tal cual como están, requiere ajustes todos los días. Y estos ajustes, de nuevo, pueden venir porque en una empresa tenés un repartidor o un camión que hace el reparto, que tiene algún desperfecto técnico y tenés que contar con otra cosa. Un insumo que subió de precio y tenés que requerir otro. Un trabajador que no puede venir por una enfermedad porque se quedó dormido, lo que sea. Y tenés que tener una respuesta rápida a una situación. Y esos cambios suceden todos los días y suceden necesariamente. Y de nuevo, estos cambios están en la naturaleza del problema económico. Y ahora Hayek llama la atención a los economistas, donde nosotros, como economistas, al trabajar en general con agregados macroeconómicos o con estadísticas agregadas, estas estadísticas y estos números, por naturaleza, por la misma forma en que se confeccionan, por ejemplo, los agregados de inversión, consumo, producto, son estables a lo largo del tiempo. Son números agregados. Y en esa agregación se pierden los detalles. Pero justamente en esos detalles, en esos cambios y ajustes diarios, está la naturaleza del problema económico. Son esos cambios a nivel microeconómico permanentes en los que el rol crucial lo juegan los precios relativos. Volvamos al ejemplo donde una empresa se encuentra que un insumo le subió de precio, un insumo vital que necesitaba para producir, le subió de precio. Frente a eso, una empresa textil que producía, necesitaba paño y el paño que una empresa le otorgaba, le proveía, sube de precio inesperadamente. Se necesita un cambio, reemplazar ese paño por otra cosa. ¿Y para eso en qué se va a fijar? En los precios relativos. Tiene una señal, que es que el precio de ese paño subió y va a buscar cambiarlo por un reemplazo, por un bien sustituto, un factor que le permita continuar produciendo. Ahora bien, lo que va a plantear Hayek es que actualmente este flujo permanente que tenemos de bienes y servicios, tan amplio, con tanta diversidad de bienes distintos y de tan diversa calidad y de tan diversos usos, se explica necesariamente por los ajustes que millones de personas día a día realizan en sus actividades con información que hoy disponen, pero que ayer no disponían, que ayer no existía. Son los cambios diarios con información nueva. Y de nuevo, los economistas muchas veces nos perdemos esto, nos olvidamos de este proceso económico porque estamos centrados en variables macro que ocultan estos cambios. Un cambio como por ejemplo un agregado con el producto, nosotros lo vemos que año a año cambia, creció 1%, 2%, descendió el producto 3%, son mínimos frente a los cambios que los agentes económicos, las personas que están produciendo en sus lugares o consumiendo, afrontan día a día. Por ende, se pregunta Hayek, de nuevo, ¿qué tipo de orden económico es el que permite adaptarse mejor a estos cambios? Y lo que va a decir Hayek es necesariamente un mecanismo como el mercado que permite que en el sistema de precios se expresen estos cambios y se puedan tomar decisiones en base a esos cambios. Mientras que un organismo central que tuviera que recopilar toda esta información, que es de tiempo y lugar y está dispersa, necesariamente tiene que
destruirlos esos datos, dejar de lado todas las diferencias, que es justamente, según Hayek, lo rico del proceso económico, y agrupar y trabajar con datos agrupados. Necesariamente va a tener que hacerlo. Está en la propia naturaleza de la confección de los agregados. Bien, por otro lado, lo que plantea Hayek no es de extrañar que en las economías planificadas, o en las economías que se llamaban comunistas o de socialismo real, la Unión Soviética, en Europa Oriental, la regla sea la escasez y sean las colas, las cartillas de racionamiento. Y además que los bienes de consumo, digamos, todos los tipos de bienes de, de consumo privado, eran de tan pocos, escasos y de muy mala calidad. En un almacén o supermercado de los países del bloque comunista iban a encontrar solamente una variedad de producto por cada cosa de la empresa estatal y muy posiblemente tengan que ir con una cartilla de razonamiento. János Kornai, un economista húngaro, disidente de la dictadura comunista en esa época de Hungría, llamaba a las economías socialistas como las economías de la escasez. Y de hecho calculaba que, por ejemplo, en la década del 80, un ama de casa común de cualquiera de estos países pasaba por la semana 8 horas al día, casi perdía un día entero, haciendo cola. Simplemente haciendo cola en distintos lados para conseguir los distintos productos que necesitaban. Lo que se plantea de nuevo, Hayek esto lo intenta mostrar como punto de que el orden del sistema de precios permite adaptarse a un entorno que es cambiante. Y que una autoridad económica de cualquier tipo necesariamente tenga que delegar decisiones en los agentes que están en el lugar para poder adaptarse a la rapidez que tienen estos cambios. El tercer punto, es decir, además de la transmisión de la información de tiempo y lugar, la dinámica del cambio, es que en la competencia, según Hayek, es que se descubre este tipo de información. Se pregunta Hayek, ¿nosotros podemos saber de antemano cuál va a ser el producto que los clientes van a preferir? ¿O cuál va a ser la empresa que va a producir cierta cosa, cierto producto, cierto bien o cierto servicio de la forma más barata, más eficiente, al menor costo? Lo que dice Hayek es no. Justamente es mediante la competencia donde se descubren estas cosas. Volvamos al ejemplo de esta calle donde distintos vecinos deciden abrir distintos locales. ¿Cómo sabemos de antemano cuál tenía razón o cuál le va a ir bien? Supongamos que muchos vecinos quisieron vender comida a la vez, pero solamente algunos, tal vez uno solo o dos, fueron los que pudieron hacer lo suficientemente bien y ofrecer un producto de la suficiente calidad y lo suficientemente barato como para hacer de gusto de los consumidores y sobrevivir. El resto tal vez tuvieron que cerrar. Tal vez el que quiso abrir una peluquería no era lo que los clientes, digamos, no era lo que los consumidores necesitaban y tuvo que cerrar. Lo que garantiza este proceso de competencia es que los que sobrevivan sean los que ofrecen los productos que los clientes más necesitan y los que la ganan a menor precio, es decir, de una forma más eficiente. Incluso cuando de este proceso de competencia no necesariamente se llegue a producir al menor costo posible y el que esté o los que estén produciendo obtengan una ganancia extraordinaria. Sin embargo, esto es mejor que directamente que ese producto no se ofrezca. Es decir, porque lo que garantiza al fin y al cabo la competencia es que se ofrece, es que no hay otro mejor que pueda ofrecer por lo menos ahí, no hay otro mejor que pueda ofrecer ese producto a un precio más barato. El que sobrevivió sé que lo ofreció al precio más barato posible. Acá esto también tiene relación con lo que comentaba en su video Tim Harding acerca de este proceso de ensayo y error que viven las firmas, en el cual, por ejemplo, él daba el ejemplo en una economía como la de Estados Unidos, año a año son decenas de miles de empresas las que surgen
y otro tanto similar las que desaparecen, sea porque quiebran, sea porque simplemente dejan de funcionar. Y esto es necesariamente un proceso de ensayo y error en el cual, sobreviviendo ciertas empresas y desapareciendo otras, se van descubriendo cuáles son efectivamente los costos menores y cuáles son efectivamente los gustos que tienen los consumidores. Muchas veces alguien que arranca un emprendimiento empieza a ofrecer distintas cosas y se va dando cuenta muy de a poco qué es lo que realmente los consumidores querían. Lo va descubriendo en el mismo proceso de la competencia. También acá es necesario hacer otra aclaración, que si ustedes se fijan en el argumento que usa Hayek, que esgrime Hayek a favor de la competencia, no se está basando en condiciones hipotéticas que tendrían que existir si hubiese una competencia perfecta. Al revés, justamente en mercados donde no son perfectos, donde tal vez ocurre un cambio en un método de producción inesperadamente que solo un par de empresas en un rubro conocen. No sé, por ejemplo, hay un cambio tecnológico muy importante dentro del rubro siderúrgico y solamente un par de empresas pueden o lo conocen de forma distinta, a un distinto nivel. Lo que va a garantizar la competencia es que lo que surja de ese proceso, de esos cambios que se van a dar, va a ser el producto ofrecido de forma más eficiente y al menor costo a los clientes. Y entra de nuevo a describir lo que sería el funcionamiento del sistema de precios en un mercado. Lo que se pregunta Hayek es qué información, de nuevo, ¿no? La pregunta que nos habíamos disparado originalmente. ¿Qué información y cómo es que llegan las personas a esa información para tomar decisiones económicas? ¿Cómo se comunica esa información? ¿Cómo es que la gente obtiene esa información? Básicamente, este tipo de información es la información de las personas, de que los individuos necesitan una información de su entorno para poder tomar decisiones económicas. Básicamente, si yo produzco algo o ofrezco mi trabajo, sea lo que sepa que yo sé hacer, sea dar clases o programar o cocinar o lo que sea, lo que quiero saber es qué tan requerido es lo que yo hago. Es decir, qué tanto la sociedad valora lo que yo estoy ofreciendo. Y también voy a querer saber cuánto valen las cosas que yo necesito. Ese es el tipo de información que yo necesito para hacer mi cálculo económico. Y ese tipo de información, a priori, a mí no me importa por qué unas cosas valen más que las otras. Yo lo que necesito saber es cuánto valen. Para poder hacer, bueno, decidir cuánto voy a trabajar o qué voy a ofrecer, si puedo ofrecer algo distinto. Y qué voy a consumir. Para hacer mi cálculo económico necesito este tipo de información. Y es este tipo de información la que comunica el sistema de precios. Los precios me dicen simplemente cuánto cuestan las cosas que yo necesito y cuánto vale lo que yo hago. Se le asigna un número, como un signo, a cada recurso, a cada bien, que expresa su valor relativo con respecto a los otros. No importa su precio absoluto. No importa si una hoja vale 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos. Lo que importa es el valor relativo. Cuánto vale una cosa con respecto a la otra. Nosotros vimos el ejemplo de la quinoa para entender el funcionamiento del sistema de precios. En determinado momento, recordando, la quinoa tuvo una especie de boom en el cual se puso de moda y todo el mundo fue corriendo a comprar quinoa, supuestamente por unas cualidades nutritivas extraordinarias que tiene. Frente a eso, el precio de la quinoa aumentó considerablemente, exponencialmente, porque inesperadamente la gente le empezó a gustar la quinoa. Y ese aumento del precio constituyó una señal para los productores para que empiecen a producir. Muchos productores agrícolas que producían tal vez trigo o soja o maíz empezaron a decir, bueno, vale la pena hacer quinoa, simplemente viendo el precio de la quinoa. Y de nuevo, sin saber las causas de ese aumento de los precios, sin saber si realmente la quinoa era nutritiva o no, sin saber por qué los precios habían aumentado, por qué la gente se estaba volviendo loca o la gente tenía razón.
No le importaba. Lo que ve es el aumento del precio como una señal y eso lo lleva a producir. Y efectivamente lo que pasó con la quinoa es que la quinoa bajó de precio, a un precio más normal, ¿no? Más esperable. O si vemos el ejemplo de una empresa que un insumo le aumenta de precio exponencialmente, como vimos el ejemplo del paño en la empresa textil, ahí lo que, de nuevo, el sistema de precios es una alerta de que un bien, que era un insumo, en este caso para la empresa textil, aumenta de precio y eso es una señal para que lo reemplace por otro. También guiado por el sistema de precios. Entonces, lo que vemos es que el sistema de precios funciona como un colectivo, como un sistema de comunicación de información, en el cual, mediante información dispersa, que como vimos tenía cada productor y cada consumidor, se logra un resultado colectivo que no era necesariamente esperado por ninguna de las partes, por ninguno de los individuos. Cada individuo actuó racionalmente de forma de siguiendo un criterio racional económico, es decir, los consumidores, como vimos, querían maximizar su utilidad, lograr el mayor grado de bienestar posible. Los productores querían vender un producto y obtener una ganancia, obtener la mayor ganancia posible. Y frente a esas actitudes económicamente racionales de cada individuo, se llega a un orden que deja como resultado precios para cada bien y para cada insumo. Sorprendentemente, pareciendo como si hubiera un diseñador inteligente que le hubiera dicho a cada bien cuánto tenía que valer, cuando en realidad no fue así. Cuando nosotros en economía agarramos curvas de oferta y de demanda y las movemos para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, y a partir de ahí llegamos a conclusiones, no tenemos que interpretar a esas curvas de oferta y demanda como hechos objetivos que ya están determinados y que los tenemos ahí plasmados en un gráfico, sino más bien como el resultado de este proceso de competencia y que necesariamente sufre un ajuste cotidianamente. También cabe decir, ligando con lo que vimos anteriormente de Adam Smith, el concepto de mano invisible en Adam Smith es un concepto que en realidad se refiere a este tipo de ajuste que realiza el mercado mediante el sistema de precios. La palabra mano invisible es una palabra, la expresión mano invisible es una expresión que Adam Smith utilizó de forma prácticamente marginal en su obra, es decir, que simplemente lo citó y que de ahí alcanzó mucha notoriedad y de parte de los críticos fue de cierta manera ridiculizado. En esto tengo que decir que también esta ridiculización del concepto, desde el punto de vista positivista, racionalista, es atacado porque de cierta manera es incomprensible. Porque desde el punto de vista racionalista, o no racionalista, digamos más estrechamente positivista, no se entienden los fenómenos sociales como fenómenos de orden espontáneo, fenómenos complejos como los estamos analizando en el marco del curso y como los comprenden en la tradición de Adam Smith, Hayek, etc., sino más bien como a los fenómenos sociales como fenómenos artificiales y que necesariamente el concepto de una mano invisible pareciera un concepto ridículo, porque necesariamente alguien tiene que ser el que diseñe el mercado, las instituciones o lo que sea. Y nosotros estamos entendiendo el sistema de precios como un orden espontáneo, como un fenómeno social complejo, es decir, como el sistema de precios o el mercado, como resultado de acciones o de reglas de conducta de los individuos que son, como vimos, racionales económicamente, pero que ese sistema no es el resultado intencionado de las acciones individuales. No fue buscado intencionadamente, no fue diseñado por nadie. Entonces,
Hayek define al sistema de precios como un sistema de comunicación de información. ¿Qué información? Esta información de tiempo económica, de tiempo y lugar. Y va a marcar las ventajas que tiene. Por un lado, tenemos un ahorro de información. Porque, como vimos, las personas, los individuos, los agentes económicos no necesitan saber demasiado para poder tomar buenas decisiones. No necesito saber demasiado para el porqué detrás, simplemente para ver que si entre distintos bienes uno está más caro que el otro, elegir uno por sobre otro, de nuevo dependiendo de mis gustos. Ni necesito tener demasiada información para ver cuando algo aumentó de precio, ponérmelo a producir, o si un insumo aumentó de precio, cambiarlo por otro. Y esto hace posible que sin una orden central, sin que se le diga a cada persona qué es lo que tiene que hacer, se posibilita la división del trabajo y se usen los recursos. De hecho, posibilita que los recursos lleguen a donde tienen que ir, sin necesidad de que alguien centralizadamente los tenga que mandar. El metal llega a la siderúrgica, la harina llega a la panadería, el paño llega a la textil, sin necesidad de que alguien centralizadamente tenga que enviar y despachar todos esos recursos a los lugares que deberían estar. De nuevo, parece un sistema que funcionaría de una forma muy difícil de comprender sin este marco conceptual que es el de los órdenes espontáneos. ¿Cómo es posible? Pareciera casi mágico que los recursos lleguen a donde más se necesitan, a donde se van a producir, sin que haya alguien que los tenga que decir específicamente dónde tienen que ir. Y Hayek plantea otras dos ventajas que tiene este sistema de precios. Por un lado, que es que el conocimiento se encuentra disperso, repartido entre los miembros. No hay un solo agente todopoderoso, una sola entidad estatal que con un poder de Leviatán asume todo el conocimiento de la sociedad y le dice a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer. Conocimiento que además sería muy peligroso, porque tranquilamente podría volverse en contra de los ciudadanos. Podría utilizarlo para vigilar y castigar a los ciudadanos, como de hecho en las sociedades, en los países comunistas pasó. Ese poder que tenía el Estado central, esa agencia de planificación, se imponía por sobre los ciudadanos. Y a su vez, los objetivos del sistema no son los objetivos de un individuo. Todas las personas, de forma descentralizada, persiguen en su variedad y en su desacuerdo, porque como vimos sus objetivos pueden ser contrapuestos, persiguen sus propios objetivos y permiten que se alcancen de la forma más eficiente posible. Cada persona realiza su propia planificación. Cada persona persigue los objetivos en los que cree. No los delega a una sola autoridad. Una crítica que se le podría hacer posible a este tipo de teorías económicas, las teorías de la microeconomía, la teoría de la firma, la teoría del consumidor y el equilibrio general, es que no es capaz de predecir resultados particulares a los que se llegarían mediante la competencia. Entonces, por ejemplo, no podemos saber cuál va a ser el precio futuro que va a tener un bien o el costo, como vimos, ni el costo ni las preferencias de los consumidores las podemos saber antes de que se dé el mismo proceso de competencia. Lo que podemos llegar a conocer es más bien un patrón general o el carácter general del orden económico que va a emerger en distintos tipos de ordenamientos bajo distintos tipos de incentivos económicos o de ordenamientos económicos. Los modelos nos sirven para poder variar, por ejemplo, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, cualquier instancia intermedia, variar los tipos de preferencias de los consumidores, de preferencias estrictamente convexas, cóncavas. Podemos, a partir de todos estos cambios, llegar a distintos tipos de predicciones. Y como vimos, este tipo de predicción del orden general es falsable en sí mismo. Es un tipo de predicción falsable.
Nosotros vimos en clase el ejemplo de la selección natural en la teoría de Darwin, donde de nuevo se le podría achacar a Darwin este mismo tipo de crítica, en el cual la teoría de Darwin no nos sirve para poder predecir específicamente qué nueva especie va a surgir. Lo que nos da es un patrón general, un orden por el cual las especies deberían evolucionar bajo determinadas condiciones, a partir de las interacciones entre los individuos entre sí y con su entorno, cómo evolucionaría una especie. Vimos, por ejemplo, que la selección natural tiene como teoría predicciones en cuanto contenido empírico a cosas que no podrían suceder. Si son ciertas, si fuese cierta la teoría de Darwin, no podría darse un salto evolutivo, o no podría darse, es decir, un salto evolutivo discontinuo, o no podría darse que se herede una característica adquirida durante la vida, como por ejemplo si le cortamos la cola a un perro y la descendencia de ese perro, la cría de ese perro, naciera sin cola. Si sucedieran cosas de ese estilo, la teoría de Darwin quedaría refutada. Pero lo mismo pasa con esta teoría económica. Veamos como, por ejemplo, el control de precios máximos. Ustedes saben de economía que si tenemos un precio de equilibrio, un precio de mercado que se llega por medio de las transacciones entre oferta y la demanda, y tenemos un problema de que hay un exceso de demanda, es decir, mucha gente demanda un bien, supongamos por ejemplo carne, que ahora se puso un control, tenemos el problema de que mucha gente lo demanda y el precio sube. Tenemos un problema de exceso de demanda. Si nosotros pusiéramos un precio máximo que está por debajo del precio del que hoy en día se está comercializando ese bien, que suponemos es el precio de equilibrio, lo que deberíamos ver es que el problema de exceso de demanda se agrave, porque ahora van a haber menos oferentes que van a querer ofrecer a ese precio más bajo y van a haber más consumidores que van a querer demandar ese precio más alto. Por ende, lo que deberíamos ver en ese caso es escasez. Y la predicción que se podría determinar a partir de la teoría es que no es posible en el largo plazo o por un tiempo prudencial, mediante un control de precios, evitar la escasez del bien. Deberíamos ver una escasez si sucediese que con controles de precios mantenemos un precio determinado arbitrariamente por una autoridad económica y no hubiera escasez nunca, bueno, en ese caso la teoría económica tendría un problema grave. El punto de Hayek, nuevamente, es que el orden del mercado por medio del sistema de precios y esta comunicación que se da por medio del sistema de precios termina siendo la más eficiente para poder transmitir la información económica y además descubrir, como vimos por la competencia, cuáles son los modos y las técnicas para producir más eficientemente. Incluso si son pocos los que se atreviesen en determinado momento a experimentar nuevas técnicas, a ofrecer nuevos productos, a emprender, obligarían al resto, serían como un ejemplo a seguir para el resto, por el éxito y simplemente porque los otros tendrían que ajustarse a esa nueva situación para poder sobrevivir. Y para Hayek es un problema cuando una minoría en una sociedad obliga al resto a mantener algún método o un hábito tradicional simplemente para no perder una posición predominante. Es decir, se ponen trabas a los ingresos de nuevos actores, se ponen trabas a nuevos emprendedores, etc. Y en este sentido, lo que Hayek cree es que más bien la ausencia del espíritu emprendedor en una sociedad determinada no es tanto una característica cultural, sino más bien la consecuencia de las restricciones que quienes hoy en día tienen una posición dominante ejercen sobre quienes quieran surgir como competencia. Para concluir, uno de los principales aportes que vemos de esta obra es aportar en esta comprensión de lo que Hayek llama como orden espontáneo, que podríamos decir que es un orden global, que es el producto de las acciones de distintos individuos, que cada uno sigue una regla de conducta particular y cuyo orden global es un resultado inesperado por los distintos actores. En el caso del sistema de precios, como vimos, cada actor sigue una regla de racionalidad económica, como maximizar bienestar o maximizar beneficios,
y se llega a un resultado, que son los precios que nosotros vemos en el mercado. Que de nuevo no era el resultado, la acción esperada por los actores individuales. Y que pareciera nuevamente como obra de alguien, ¿no? De un diseñador inteligente. Pero este tipo de órdenes espontáneos, como nosotros vimos, los vemos presentes en muchos lados, incluso sobre todo en la biología. Los vemos cuando vimos el ejemplo del cardumen de peces, en el cual todos los peces quieren ir hacia el centro y se llega a un resultado de una bola de peces. De nuevo, un resultado inesperado, partiendo, es decir, una regla del conjunto, partiendo de las acciones individuales, de reglas de conducta individuales de sus individuos. En este caso vale aquello de que el todo es más que la suma de las partes, porque el resultado al que se llega de este orden global depende de esta interacción que se da entre las partes entre sí y de estos individuos con su entorno. Lo mismo podríamos ver como ejemplo para la evolución de las especies, como ya estuvimos discutiendo. Un individuo de una especie se preocupa por alimentarse, por sobrevivir, por reproducirse, y el resultado inesperado por él y por los individuos es que una especie evoluciona en un sentido determinado, que pareciera nuevamente que alguien lo está diseñando, que alguien lo está guiando, cuando de nuevo en realidad no es más que el resultado de estas acciones descentralizadas de los individuos que lo conforman. Lo mismo podría decirse de los procesos de caza, por ejemplo de leones o lobos, de cómo se distribuyen para perseguir a una presa, o incluso de organismos como insectos, como los hormigueros o las colmenas, en las cuales uno irresistiblemente tiene la tentación, siempre que ve este tipo de orden, de creer que existe un cerebro central, un órgano central que lo está rigiendo. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, no es la hormiga reina el cerebro central que le da órdenes a las hormigas sobre lo que tienen que hacer, sino que la hormiga reina pone huevos, se dedica a hacer eso. Las hormigas obreras recolectan comida, arreglan cosas, las hormigas soldado atacan las amenazas, sean otras colonias de hormigas, sean otros insectos o cualquier invasor. Y cada hormiga, según entendemos hoy, mediante señales químicas, va transmitiéndose la información entre sí. Pero no hay un organismo central que lo esté determinando lo que deberían hacer. Y al verlo pareciera que sí. Los economistas, al ver este orden global, que es el sistema de precios y el mercado, lo que hacemos es estudiar primero estas reglas de conducta individuales que rigen a las personas y el devenir global que va a haber bajo determinadas condiciones distintas. Como les había comentado, bajo determinados escenarios económicos, bajo determinadas reglas de juego. Vamos a analizar cuál va a ser ese devenir. Lo que no vamos a hacer los economistas es decirle a las personas qué tienen que hacer, cuánto tienen que producir y cómo lo tienen que producir. Esa no es la tarea de los economistas. Si seguimos la idea del positivismo, esta idea racionalista, con la que habíamos mencionado brevemente, se regiría por aquel moto, digamos, de que todo aquello que al fin y al cabo es obra del hombre puede ser mejorado conscientemente por el hombre para que lo satisfaga mejor. Siempre. El problema de esta premisa es que es aquello que interpreta como hecho por el hombre. No diferencia entre los procesos artificiales, como ya vimos, como por ejemplo una mesa, que es hecha por el hombre y diseñada por el hombre, de los procesos que son resultado de la acción humana, pero que no son diseñadas por nadie, no son fruto de ningún diseño inteligente, como nos estuvimos analizando el sistema de precios o el lenguaje, o distintos tipos de instituciones. Que también, como el sistema de precios como una institución, evoluciona a lo largo del tiempo por un proceso de ensayo y error. El sistema de precios es una institución, el mercado es una institución que tenemos hoy en día como fruto de un proceso de evolución de ensayo y error. Y fíjense en esta postura que tiene Hayek, que lejos que está de la tradición positivista, en el cual considera como un avance
el hecho de que podamos hacer acciones muy importantes, como sea transmitir la información económica, sin tener que esforzarse demasiado en ello. Es un avance civilizatorio, en el sentido que lo plantea Hayek, el hecho de que podamos delegar una parte tan importante del problema económico, que sea la transmisión de la información, simplemente al sistema de precios de forma descentralizada, sin tener que estar preocupándonos de cuál tiene que ser el precio correcto de cada cosa. Ahora bien, ¿implica esto? ¿Implica todo lo que vimos? Y acá yéndonos también un poco de Hayek, suponer necesariamente que el mercado es el mejor orden posible para producir algo en cualquier rubro. No, de ninguna manera. Un poco el objetivo uno de los objetivos también de esta clase, es decir, no supongan lo contrario. No supongan simplemente de que necesariamente el Estado es la mejor forma o una planificación central va a ser la mejor forma de producir algo, simplemente por un criterio estético, ideológico o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es comparar empíricamente métodos alternativos de organización. Y de nuevo, esa es la tarea de un economista. Lo que debemos ver es, frente a una situación, decir, si vamos como autoridad económica a intervenir, plantearnos previamente si la intervención que vamos a hacer va a ser provechosa, va a ser mejor de lo que había antes, o si la intervención va a ser perjudicial. Y lo que vamos a analizar, armados nuevamente de nuestra teoría económica, son, de nuevo, métodos de organización alternativos. Vamos a ver si una fábrica de caramelos es mejor que sea organizada de forma privada o si sea estatal. O si la salud es mejor que se rija el sistema de precios de forma descentralizada por el mercado o que sea provista de forma centralizada por el Estado. Y es probable que en los dos ejemplos lleguemos a conclusiones distintas. De nuevo, la importancia de este concepto es entender cómo el mercado en la provisión de bienes privados, es decir, aquellos bienes que pueden ser separables, que pueden excluir a otros de tenerlos, en estos bienes el mercado tiene un rol para poder producirlos de forma eficiente. Y por último, en lo que ustedes van a ver en la crítica que hace a Schumpeter, básicamente Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo, Democracia, él parte de asumir que la información económica relevante, esta que estuvimos hablando, la información de tiempo y lugar, es transferida a un agente y luego se resuelve. Y dice, no, justamente está errando el problema económico. Está olvidando la parte fundamental del problema, que es cómo esa información se puede transmitir, de qué forma se puede transmitir de la forma más rápida y más fácil posible. Y según Hayek, como vimos, esa forma es el sistema de precios del mercado. Muy bien, hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Hasta luego.